Eugenio Espejo, precursor de independencia ecuatoriana y del pensamiento ilustrado. Introducción. La historia del Ecuador está marcada por personajes que a través de sus ideas y acciones contribuyeron a la construcción de una sociedad más libre y consciente de sus derechos. Entre ellos destaca Eugenio Espejo, considerado uno de los intelectuales más importantes de la época colonial y uno de los principales precursores de la independencia ecuatoriana. Su labor como médico, abogado, escritor, periodista y pensador ilustrado permitió la difusión de ideas innovadoras que cuestionaban las estructuras políticas y sociales impuestas sobre el dominio español. Durante el siglo XVIII, la Real Audiencia de Quito vivía bajo un sistema colonial caracterizado por profundas desigualdades sociales, limitaciones al acceso a la educación y un estricto control sobre la libertad de expresión. En este contexto surgió la figura de Eugenio Espejo, quien utilizó el conocimiento y la razón como herramientas para promover cambios en la sociedad. Inspirado por las ideas de la Ilustración europea, defendiendo la importancia de la educación, la ciencia y el pensamiento crítico, convirtiéndose en una de las voces más influyentes de su tiempo. Aunque Eugenio Espejo falleció antes que iniciara las luchas de independencia, sus ideas sembraron las bases intelectuales que posteriormente inspiraron a los patriotas que protagonizaron la independencia. Por esta razón es considerado no solo un destacado intelectual, sino también uno de los principales precursores del movimiento emancipador ecuatoriano. Desarrollo, origen y formación académica. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo nació en Quito el 21 de febrero de 1747. Su padre, Luis Chusic, era de origen indígena, mientras que su madre, María Catalina Aldaz, era mestiza. Debido a la estructura social de la época, las personas de origen indígena o mestizo enfrentaban numerosas limitaciones para acceder a oportunidades educativas y profesionales. Sin embargo, gracias a su extraordinaria inteligencia y dedicación, Espejo logró superar muchas de las barreras. Desde temprana edad mostró una gran pasión por el aprendizaje, estudio en instituciones religiosas, donde recibió formación en filosofía, teología, derecho y medicina. Su amplio conocimiento lo convirtió en uno de los intelectuales más destacados de la Real Audiencia de Quito. La diversidad de sus estudios lo permitió analizar problemas de la sociedad desde diferentes perspectivas y desarrollar propuestas innovadoras para mejorar las condiciones de vida de la población. Aporte a la medicina y la ciencia. Uno de los campos en los que Eugenio Espejo realizó importantes contribuciones fue la medicina. Durante el siglo XVIII las epidemias eran frecuentes y muchas enfermedades se propagaban debido a la falta de higiene y conocimientos científicos. Espejo realizó estudios sobre las causas de las enfermedades y destacó la importancia de la limpieza y la prevención. Sus investigaciones fueron innovadoras para la época, ya que planteaba explicaciones racionales y científicas frente a las creencias tradicionales que atribuían las enfermedades a castigos divinos o fenómenos sobrenaturales. Su obra, Reflexiones acerca de un método para preservar a los pueblos de las viruelas, es considerado una de las contribuciones científicas más importantes de la época colonial en América. En ella defendió medidas preventivas para prevenir la propagación de esta enfermedad, demostrando una visión adelantada a su tiempo. La influencia de la Ilustración es su pensamiento. Las ideas de Eugenio Espejo estuvieron profundamente influenciadas por el movimiento de la Ilustración. Este movimiento intelectual, desarrollado principalmente en Europa durante el siglo XVII y XVIII, promovía la razón, la ciencia, la educación y la libertad como herramientas para el progreso humano. Espejo conoció las obras de importantes pensadores ilustrados y adoptó muchos de los principios. Consideraba que la educación era el camino fundamental para superar la ignorancia y alcanzar el desarrollo social. También defendía el uso del pensamiento crítico para cuestionar las tradiciones y prácticas que limitaban el progreso de la sociedad. Estas ideas resultaban revolucionarias en una época en la que las autoridades coloniales mantenían un fuerte control sobre el conocimiento y restringían la difusión de pensamientos que pudieran desafiar el orden establecido. Su labor como escritor y crítico social. A través de sus escritos, Eugenio Espejo denunció numerosos problemas presentes en la sociedad colonial. Criticó la corrupción, la falta de educación, la desigualdad social y la ineficiencia de algunas instituciones públicas. Una de sus obras más conocidas es El Nuevo Luciano de Quito, en la cual utiliza la sátira para exponer la ignorancia y las deficiencias intelectuales de ciertos sectores de la sociedad. Esta obra representa un ejemplo de cómo empleó la literatura para promover la reflexión y el debate público. También escribió Marco Pocio Catón y otras obras que expresó su preocupación por el atraso cultural de la colonia. Su intención no era simplemente criticar, sino impulsar también
las condiciones de vida de los habitantes de Quito. El nacimiento del periodismo ecuatoriano. Espejo es considerado el padre del periodismo ecuatoriano debido a la creación de las primicias de la cultura de Quito, el primer periódico publicado en el territorio que hoy corresponde al Ecuador. A través de esta publicación difundió conocimientos científicos, educativos y culturales. El periódico busca despertar el interés por el aprendizaje y fomentar una ciudadanía más informada y participativa. En una época en la que el acceso a la información era limitado, esta iniciativa presentó un paso importante hacia la formación de una opinión pública crítica. Además, permitió la circulación de ideas que cuestionaban algunos aspectos del sistema colonial. Eugenio Espejo y la independencia del Ecuador. Uno de los aspectos más importantes de la vida de Eugenio Espejo es su influencia en el proceso de independencia. Aunque falleció en 1795, 14 años antes del primer grito de independencia del 10 de agosto de 1809, sus ideas tuvieron un impacto decisivo en la formación de los líderes independentistas. Espejo promovió principios fundamentales que posteriormente serían adoptados por los patriotas ecuatorianos. Entre ellos destacan libertad de pensamiento, la igualdad de los seres humanos, el derecho a la educación y la necesidad de cuestionar las injusticias del régimen colonial. Sus escritos contribuyeron a crear un ambiente intelectual favorable para el surgimiento de movimientos emancipadores. Muchos de los criollos ilustrados que participaron en los acontecimientos de 1809 conocían y compartían las ideas difundidas por Espejo. La crítica constante al sistema colonial permitió que cada vez más personas comenzaran a cuestionar la legitimidad del dominio español. Aunque Espejo nunca propuso abiertamente una revolución armada, sí impuso una transformación profunda de la mentalidad de los habitantes de la Real Audiencia de Quito. Por esta razón, numerosos historiadores lo consideran el precursor ideológico de la independencia ecuatoriana. Sus ideas actuaron como una semilla que germinó años después en los movimientos que buscaban libertad política de los territorios americanos. La persecución de sus ideas. Las autoridades coloniales observaron con precaución el crecimiento de la influencia de Eugenio Espejo. Sus críticas y propuestas reformistas eran vistas como una amenaza para el orden. A lo largo de su vida enfrentó múltiples persecuciones, interrogatorios y encarcelamientos. Fue acusado de promover ideas consideradas peligrosas y de cuestionar la autoridad colonial. Estas experiencias afectaron gravemente su salud, pero no lograron silenciarlo. Incluso en las circunstancias más difíciles continuó defendiendo la educación, la ciencia y la libertad de pensamiento. Su valentía frente a la represión demuestra el comportamiento que tenía con sus ideas y explica por qué se convirtió en una figura admirada por generaciones posteriores. Su legado en la actualidad. La influencia de Eugenio Espejo continúa vigente en la actualidad. Diversas instituciones educativas, bibliotecas, hospitales y centros culturales llevan su nombre en reconocimiento a sus aportes. Su legado se encuentra presente en la valoración de la educación como motor de desarrollo, en la defensa de la libertad de expresión y en la importancia de la investigación científica para resolver los problemas de la sociedad. Además, su figura ocupa un lugar destacado dentro de la historia ecuatoriana como símbolo de pensamiento crítico y de la lucha por una sociedad más justa e igualitaria. Conclusión: Eugenio Espejo fue uno de los personajes más importantes de la historia ecuatoriana. Su destacada trayectoria como médico, escritor, periodista, pensador ilustrado, le permitió convertirse en un referente intelectual para su época y para las generaciones posteriores. A través de sus obras, promovió la educación, la ciencia y la libertad de pensamiento, contribuyendo significativamente el desarrollo cultural de la Real Audiencia de Quito. Aunque no llegó a participar directamente en los acontecimientos independentistas, debido a su muerte prematura, sus ideas ejercieron una influencia decisiva en la formación de líderes que protagonizaron la lucha por la independencia. Su crítica al sistema colonial, su defensa de la igualdad y su promoción de los valores ilustrados ayudaron a crear condiciones intelectuales necesarias para el surgimiento del movimiento emancipador. Por estas razones, Eugenio Espejo es recordado como el precursor de la independencia ecuatoriana y uno de los más grandes intelectuales de América Latina. Su legado demuestra que las ideas tienen el poder de transformar sociedades y que el conocimiento constituye una de las herramientas más valiosas para alcanzar la libertad y el progreso.